Buenas tardes, estamos aquí un día más en el programa Per Amor al Art de Televisión Almasora. En esta ocasión nos acompaña Juan José Gilabert. Buenas tardes, Juanjo. Mucho gusto, buenas tardes. Juan José Gilabert es escritor, se llama Juan José Gilabert Cuenca. Hoy vecino de Sant Jordi, Castellón, nació en Tortosa, Tarragona, en 1978. Es técnico superior en construcción y actualmente, además de escribir, trabaja como jefe de obra. Al referirnos a su faceta como escritor, podemos hablar de un verdadero soñador. Es alguien que dice dormir entre párrafos, arropado por un par de frases hasta despertar de madrugada habiendo escrito lo que el día no le permite. Nos cuenta que se crió en una granja y que con 12 años abandonó su pequeña máquina de escribir para hacerse un adulto de provecho en el sentido práctico de la vida. Hoy dice que aquella pequeña Olivetti es un ser inanimado, pero confiesa que suele entrar en el trastero con la luz apagada, sin poder mirar de frente a aquella fiel amiga con una asa sonriente. Lo cierto es que, aun siendo Apeirón, El secreto del valle, su primera novela, ha conseguido fusionar en ella géneros tan diferentes como la ciencia ficción, la intriga, la fantasía y la novela histórica. Podemos ver un book trailer de la sinopsis de la novela, Raúl. Hola, Juanjo. ¿Qué tiene de especial Apeirón, El secreto del valle, que no tengan otras novelas históricas de ficción? Pues bueno, yo creo que en primer lugar es un thriller, se mueve porque son dos aventuras de misterio, y de especial tienen que la misma trama, el cómo se cuentan esas dos historias, el enlace que hay entre esas dos épocas, explicaría el posible funcionamiento de un multiverso. El texto sugiere el origen de la intuición, de los sueños premonitorios, y es un poco lo especial, ¿no? El seguir una aventura sin que un físico teórico nos explique nada, simplemente viendo la aventura de dos personas normales, nos sugiera todas estas cosas tan intrigantes.
¿Y a qué género literario pertenece? Bueno, hemos dicho que es ciencia ficción, historia... Es un poco complicado el tema del género literario, sí, la verdad lo ubican. La editorial le costó ubicarla, al final todo lo que se sale un poco de la realidad se ubica en fantasía, pero hay una mezcla de géneros importante. Tenemos... Es una historia, evidentemente tiene fantasía, tiene de thriller, tiene de novela histórica, porque está muy bien contextualizada en la época y en el sitio donde ubico la historia, en el Mas de Estellés, en Sant Jordi. Y al final lo que puede ocurrir también es que haya algún lector que después de leerla pueda considerar la obra dentro del género de realismo mágico, porque no es tan fantástica como pueda parecer. O sea, al final... ¿Nos habla algo de los caballeros templarios y todo el mundo ese de...? Sí y no, porque en el 1331 a 1332, que es donde está basada la época medieval de la novela, se estaba disolviendo la Orden del Temple ya. Sí que habla de un poco de todo ese misterio que podía haber alrededor de las órdenes, de esos conocimientos que podían estar buscando, determinadas leyendas que hay sobre el Camino de Santiago en relación con la Orden del Temple y conocimientos que ellos custodiaban, ¿no? Al final lo que hay es uno de los personajes principales es hijo bastardo del último gran maestre de la Orden del Temple y custodia esa información, esos conocimientos, y es lo que tira un poco del hilo de la historia para descubrir un poco el origen del mundo, Apeiron, y ese mundo metafísico que propongo, que hemos llamado Valle. ¿Y la parte de magia podemos decir que tiene algo que ver con la masonería que había en la época? La parte mágica de la novela, sí, posiblemente sí está relacionado. Sí, a ver, la parte mágica de la novela, igual que la parte fantástica, no es... digamos, nadie vuela con una escoba ni tira rayos con una varita, ¿no? Es una magia un poco distinta. Simbólica, ¿no? Un poco alquímica, puede ser. A ver, es más bien, tiene relación con nuestro día a día. Por poner un ejemplo, imaginemos que el vuelo de dos palomas pasan por delante de un niño que está a punto de cruzar la calle antes de que lo atropellaran. Y le avisan de alguna manera, ¿no? Sí, digamos que eso no lo podíamos considerar mágico, pero conforme está escrita la novela, lo llevaríamos a definir si ha sido casual o ha sido casualidad o ha sido una causa real. Si el conductor del coche previamente oye en la radio, en un programa de pájaros, los pájaros os salvarán la vida, y luego coincide que ve eso y él da la frenada, o sea, ahí sí que nos meten en el contexto de decir, este mundo es mágico, o sea, hay cosas que son casuales. ¿Y te costó mucho enlazar las diferentes partes de la novela? Quizás fue lo más complejo, porque no sabe, sí, fue lo que he tenido muchos años para estar pensando que la trama es lo más complejo, ese enlace, porque la trama no sigue ninguna trama establecida. A lo mejor a veces para escribir una novela te basas en la trama de otra, aunque las historias sean totalmente distintas, y en este caso la trama es algo totalmente diferente. ¿Podríamos decir que tiene similitudes con Los Pilares de la Tierra? ¿Te ha inspirado Los Pilares de la Tierra para escribir esto? No, además tengo un estilo distinto, me han dicho que peculiar, no sabemos si es bueno eso de que sea peculiar. Pero no, al final no hay grandes descripciones, por el hecho de que también la novela está, los narradores de la novela son los mismos protagonistas, y casi la mayor parte de la obra hablan en primera persona, entonces es muy difícil que quede verosímil que se queden a describir determinadas cosas, ¿no? O sea, son los propios testigos, ¿no? Son ellos mismos. Los personajes Es algo realmente que escribir una novela en primera persona y la mayor parte en presente es algo que se da, pero en este caso está justificado en la trama y en la historia.
En el caso de Mark, en nuestra época, conforme hemos visto en el book trailer, por ejemplo, conforme leemos, asistimos al momento que él está escribiendo la novela. O sea, está justificado que esté hablando en presente, ¿no? Te habla primero de un pasado, de lo que le ha sucedido, pero luego recupera, porque en ese momento está escribiendo la novela. Y en el caso de Gadea, no puedo desvelar el porqué, pero también tiene una justificación. Es como si tú te metieras en el personaje y escribieras a la vez que estás escribiendo la novela el testimonio del personaje principal, ¿no? Exactamente. ¿Y dónde podemos encontrar este libro? Si quieres enseñar un poco la portada, es un árbol con las raíces... Sí. A Peirón, El secreto del valle. ¿Aquí en Castellón lo podemos encontrar en algún sitio? Sí, lo podemos encontrar en la librería Argot y en la librería Babel también en breve, porque tenemos una presentación la semana que viene, el miércoles a las 7, a la que invitaría a todo el que tuviera curiosidad por la obra. ¿Y en Argot vas a hacer presentación? Aún no está programada la presentación en Argot, ¿no? No, supongo, es hablar con ellos, a ver si podíamos programar alguna otra presentación. ¿Y cuántas presentaciones lleváis del libro? Hemos empezado, la primera fue el 10 de noviembre en Vinaroz, y hicimos una la semana pasada en Sant Jordi, el pueblo donde está ubicada la parte medieval de la novela. Y ya está, llevamos 2 presentaciones. ¿Y qué tal? ¿Han ido bien? Sí, la verdad es que a ver, allí es... ¿Te conoce mucha gente, no, por allí? Bueno, sí, mucha gente no, pero muy contento de que, a raíz de la novela he tenido seguidores, y sí, en la zona que te conoce más gente, pues la verdad es que las presentaciones ha habido muy buena aceptación. Muy bien. ¿Y cuáles son los temas principales? Nos has contado un poco algo, pero sí, ¿dónde se desarrolla la trama? Acerca de cuál es el tema principal sobre el que gira toda la trama. Sí, al final a la hora de leerla leemos dos aventuras y al final... ¿Paralelas? ¿2 aventuras paralelas? No, pero se encuentra una antes, unas extrañas señales en la naturaleza y en todo donde le rodea, y investigando un poco se da cuenta que tiene relación con un diario que leyó, un diario muy antiguo del medievo, de una joven del medievo, que leyó en su juventud y perdió a la vez. Al final, investigando un poco, la trama le obliga, tiene una serie le persiguen, esconde un secreto el diario, y la trama le obliga a tener que reescribir la historia, lo que él conoce, para hacerlo público y salvar la vida, ¿no? Claro, luego, al volver a recuperar ese diario, es cuando leemos la historia de Gadea. Leemos la historia de Gadea en la época medieval. Y es al final, cuando acaba el diario, cuando él se da cuenta que está relacionado lo que él leyó con lo que le ha pasado, y que sería la prueba de un funcionamiento de un multiverso. ¿Y tiene que ver con la reencarnación de los personajes? ¿De la época pasada a la época actual a la que se traslada? Entre ellos no hay reencarnación entre ellos. Hay una conexión cuántica. También hablo de multiverso y de conexiones cuánticas, y, por ejemplo, el tema del multiverso no tiene nada que ver con Marvel. Los personajes no llegan a viajar físicamente en el tiempo o a otros mundos. Al final es la información. He leído algo de que haces novela cuántica, algo he leído en algún sitio. Sí. ¿Qué significa novela cuántica? Porque cuántica... Al final es la información la que se... Sí, ¿qué significa cuántico? Hay descubrimientos, hay experimentos no recientes del todo, pero por ejemplo, está el efecto fantasmagórico, que lo que le separaron son 2 electrones, no recuerdo exactamente la distancia, pero no sé si eran 1 kilómetro 300, no me hagas decir exactamente, y han conseguido ver que hay una conexión de información entre un electrón y el otro, sin que haya explicación posible. Además es instantáneo, es una conexión. De ahí el hecho de que yo propongo que pueda haber conexión entre nuestros otros yos, para explicar el origen de nuestra propia intuición, e incluso entre otras personas, ¿no? Y con nosotros mismos y otra persona puede haber conexiones. ¿Te gusta la física cuántica? Sí, pero no sé, no la entiendo, no la entiendo como debería. Es un tema es apasionante, pero es complejo.
¿Por qué el valle lo controla todo? Es la frase principal de la novela. El valle lo controla todo, es una frase que llegan a oír en un soplido del viento, en un momento dado, cuando entran en el mundo metafísico, y la novela sugiere que el valle es una entidad en sí, llega a considerarse un personaje más de la novela. En esas entradas del mundo metafísico que buscaban los caballeros medievales que he puesto yo como personajes, que Gadea, que es la chica que escribe el diario, les acompaña en ese viaje a su padre y a esos caballeros en la búsqueda de ese mundo metafísico. El valle en sí sería la alegoría de los resultados de la teoría del multiverso cuántico, la teoría científica que hay hoy en día. Y el valle es la alegoría de ello. ¿Tiene que ver con la teoría Gaia algo? No exactamente. Al final, Apiron, por ejemplo, sería la alegoría de los conocimientos filosóficos que tenían estos caballeros. Al final tiene que ver con mundos alternativos que se generan a partir de un acontecimiento traumático, una muerte, algo... Como si hubiera una explosión y se creara una galaxia, ¿no? Más o menos. Sí, pero propone otra explicación que no puedo desvelar. ¿Y a qué público va dirigido? Vale, a ver, la obra va dirigida, yo siempre he querido me he visto leyendo esta obra con 16 años, depende evidentemente de la madurez y el interés por la temática de la persona, pero en 16 años en adelante. Me gustaría pensar, porque mi estilo era algo un poquito más clásico, me gustaría pensar que es la primera novela adulta que podría coger un adolescente o casi pasando adulto, o por el hecho de contemplar dos aventuras así de misterio y proponer un poco respuestas a cosas tan intrigantes, que sea también la novela que un adulto pueda estar esperando un poco el niño interior que llevamos dentro, de alguna manera. ¿Y en qué te inspiraste? ¿Qué te inspiró? ¿Qué te motivó a desarrollar toda esta trama así que parece tan complicada así de principio? Sí, la verdad es que la historia, yo no en ningún momento me planteé escribir la historia conforme la he escrito. La trama, yo quería escribir algo distinto, quería explicar lo que al final ha explicado la misma trama de la novela. O sea, yo tenía clara la trama desde hace muchos años. Pues bueno, como todos, ¿no? Percepciones que podemos tener sobre cosas que no acabamos de entender, y yo he tenido mucha inquietud sobre la percepción distorsionada del tiempo y luego siempre ves modelos de viajes en el tiempo en el cine y en otras novelas, y nunca he estado de acuerdo del todo con los modelos que habían establecidos, ¿no? Yo tenía mi propio modelo y siempre he querido mostrarlo y no he sido capaz de escribir sobre él. Al final la solución fue esa, fue escribir dos historias que no explicaran eso exactamente, o sea, sino que lo mostraran a la hora de vivir esas dos aventuras. Y cabalga entre la época medieval y la actual, ¿no? Sí, lo que sería el diario recoge toda la época medieval, en momentos donde gobernaba la orden de Montesa, y precisamente cuando después de la Reconquista, cuando se proponía una repoblación a la gente, y de alguna manera con ello lo motivaban a base de cambiar las cartas poblas con fueros valencianos, suavizando muchísimo leyes y dando determinados favoritismos para que la gente fuera repoblando después de la Reconquista. Y precisamente en ese momento que empezaban quitando determinadas guerras aragonesas, de unionistas, empezaban a haber un poco de calma, en ese tiempo de calma, propongo eso, que había un caballero retirado que, un poco en el plan místico que hemos leído en muchas obras, de esos secretos que ocultan las órdenes de caballería, pues que él fuera uno de ellos y que buscara un poco el origen del mundo. ¿Y has tenido que investigar mucho a nivel histórico para poder escribir la novela? Sí, bueno, la verdad es que yo, como has dicho antes, tengo superior de construcción,
y sí que he investigado, pero he tenido ayuda, por lo menos a la hora de saber qué obras me iban a beneficiar para hacer la investigación de la contextualización de la época, ¿no? Precisamente en Sant Jordi tenemos historiadores que han trabajado durante muchos años y tienen obras muy interesantes sobre la época medieval de Sant Jordi, y en eso está basado. ¿Cómo se te ocurrió la idea de hacer estos trailers que hemos visto de la novela? Es bastante original la idea de presentar así una novela, ¿no? Bueno, las obras, hay muchas obras que tienen como promoción un book trailer. En este caso, yo tengo ayuda por parte de mi hermano, que es actor y director de cine, y me propuso hacer algo distinto, que era grabar escenas de la misma novela, en vez de usar únicamente imágenes que tuvieran relación, así como promoción. Y bueno, fue un trabajo, y agradecer, la verdad, a actores y amigos y gente que ha venido conocida, y un poco ya contándoles un poco parte de la novela, el trabajo que habíamos hecho. Han venido con mucha motivación y nos han apoyado, nos han ayudado muchísimo. Habéis encontrado actores, secundarios, principales y de todo, ¿no? Aparece como una pequeña película, ¿no? Como un corto. Sí, pequeño. Es como un pequeño corto, sí, y al final... ¿Y aspiras a ser Premio Planeta o cualquier otro premio? No lo creo, no lo creo, no. Premio Planeta, de momento no. A ver, es mi primera obra y la verdad no se me ocurriría ni presentarme. Todo puede pasar. Si leemos el libro también vemos que todo puede pasar, ¿no? Sí, el libro es un poco, sí. Y vamos a pasar a la parte más general. ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿A qué edad te dio por escribir? Yo de jovencito sí que escribía, pero la verdad es que lo dejé como tanta, supongo que debe suceder a mucha gente al final. Pues bueno, uno madura, se pone a trabajar, y no ha sido uno de mis hobbies hasta hace 4 años. Hace 4 años ya sí que tenía esa inquietud sobre estos temas, y siempre me hubiera gustado escribir sobre la trama que he propuesto, pero hasta hace 4 años no me puse en serio. ¿Y has escrito cuentos o poesía o otro género de literario? No, bueno, a mitad de la novela, en una de las correcciones, pedí un informe literario, y había algo que debía trabajar, y hice una pausa y trabajé en una serie de relatos para centrarme en aquello que un poco me faltaba a mí como escritor, ¿no? Y sí que hice relatos cortos. Para completar un poco tu trayectoria, ¿no? Sí, y trabajar los personajes, determinados aspectos que hacían falta. ¿Y qué tema te resulta más fácil de escribir? Pues lo que hemos dicho, ¿no? Fantasía, novela romántica, novela histórica, terror. La verdad es que lo que yo pretendía contar, la trama, al final la historia, a veces, Stephen King, por ejemplo, dice que uno no elige la historia que va a escribir, sino que la va desenterrando. Aparece un día una puntita, y como si fuera un yacimiento arqueológico la va desenterrando, y aparece la historia. Y la trama me ha obligado a escribir estas dos historias que están conectadas, esa inquietud que yo tenía, pero mi estilo es más
propio de novela de no ficción. Me es más fácil escribir sobre el arco dramático de los personajes, sobre una historia de una persona normal, la parte más emotiva de los personajes. ¿Y durante el confinamiento qué estabas haciendo? ¿Estabas escribiendo esta novela? Sí, me pilló que había iniciado hacía, creo recordar unos 6 meses que había iniciado la novela y bueno, yo no sé si fue algo a favor, ¿no? El hecho de tener un tiempo extra. Y algo bueno, que hacer, ¿no? Algo a lo que dedicarte, sí. Porque mucha gente le pilló... ¿Y con qué editorial sueles trabajar? ¿Qué editorial es el libro? Es mi primera obra y lo mandé a varias editoriales y al final, de entre las que me contestaron que podían estar interesadas, que estaban interesadas en publicar la novela, me decidí por Atlantis, una editorial de Madrid. ¿Te costó mucho llegar a publicar? La verdad es que me costó decidirme porque no conozco este mundo, entonces fueron 6 las que estaban interesadas en publicarlo y me costó decidirme por una de ellas. Pero la respuesta llegó, creo recordar, unos 3 meses, así empezaron a llegar respuestas después de enviar el manuscrito. ¿Y recomiendas a la gente que se dedique a escribir novelas? ¿Es algo que es para ti recomendable o es difícil de llegar a conseguir? No, bueno, si alguien como yo ha podido escribir una novela, no es difícil. No es difícil. Yo soy una persona normal, totalmente normal. O sea, uno de los halagos que me han hecho es, después de leer la novela, estoy orgullosísimo de que una persona normal como nosotros haya escrito una novela así, y para mí es un halago. Podía ser lo contrario y sigue siendo un halago. Novela o cualquier otra cosa, relato, escribir relatos, creo que expresar lo que llevamos dentro viene en más de una persona, ¿no? La necesidad de escribir y expresar igual historias que el cómo nos sentimos, y lo puedes poner en voz de un personaje, puedes proyectarlo. A mí me ha ayudado mucho escribir la obra en este sentido, y no hace falta que sean novelas. Yo animo a quien tenga esa inquietud de que se lance a escribir relatos, y hay talleres maravillosos con escritores que puedes convivir con ellos y aprender de ellos. O sea, es muy bonito. ¿Y cuáles son tus proyectos a corto o a largo plazo? ¿Has empezado otra novela ya? ¿O la segunda parte de Apeiron? ¿O no sé, sí, una trilogía? Sí, la novela tuvo... Bueno, la trama que yo siempre me planteé, la que acabaría explicándolo todo, la trama que me planteé de Apeiron, es una estructura de 3 novelas. Esta es una de ellas, explica gran parte, digamos, es autoconclusiva, no te deja, pero sí que deja una puerta abierta a la siguiente, y la estructura ya está montada previamente para que todo conecte en un final. Y para que pueda continuar. Para que continúe y tenga sentido. La trama, la estructura ya está preestablecida, y lo que es posible que quizá escriba algo antes de seguir con la trilogía. Muy bien. ¿Y de los grandes escritores de la humanidad, con cuál te quedas? A ver, es muy difícil. Es muy difícil elegir a uno. ¿El que más te inspira o el que más te ha impactado? La novela que más te ha gustado. Yo y también me sabe mal decirlo, porque de elegir uno de los que a mí sí me gustan, porque tampoco he sido un grandísimo lector que ha leído muchísimas obras, como a lo mejor hay gente que sí, y sí que he tenido la suerte de que me han orientado mucho en lo que debía leer según mi estilo. A mí me gusta mucho Joan Conrad, es un clásico, Stephen King, en todas sus obras, hay algunas que te pueden gustar más las historias o no, pero en todas sus obras tienen algo sorprendente, o bien la trama, o sea, me gusta mucho Stephen King. Luego, no sé, Juan Marcé. ¿Te deleita el terror? me intriga. Me intriga cuando se propone que ese terror queda cercano, en lo cotidiano. El terror en sí no, y la sangre en sí no, pero
cuando ese terror se vuelve verosímil y tiene que ver con lo cotidiano, a mí es la parte que más me intriga. De hecho, una de las razones por la que me he decantado, que siendo una novela poderla ubicar en fantástica, que no sea tan fantástica, que sea más realismo mágico, trayéndolo a lo cotidiano, es porque realmente inventar historias que no tengan que ver con lo que percibimos el día a día, deja de ser verosímil. O sea, al final, es que en la vida real realmente hay muchas respuestas por encontrar aún, hay cosas tan intrigantes que me parece más mágico, más fantástico eso que escribir algo totalmente inventado en la que volamos y bueno, es mi punto de vista, ¿no? ¿Y con qué otros escritores del panorama? Porque en Castellón hay muchísimos escritores, ya sea de poesía, novela, teatro. Sí. ¿Con cuáles has tenido la ocasión de coincidir o de aprender? Yo es que acabo de aterrizar en este mundo, que aparte ya me han dicho que es muy difícil. He tenido en redes sociales sí que he tenido mucha respuesta y muchos compañeros que te escriben, pero no tengo contactos. Además, vivo en Sant Jordi, en Vinaròs, al norte de... a la parte, ¿Estás un poco alejado de...? Estoy alejado un poco de lo que sería un poco una ciudad como Castellón, mucho más grande, en la que puede haber una comunidad de escritores mucho más importante, y yo he quedado un poco alejado y estoy entrando ahora en este mundo y no conozco a mucha gente. Es algo un poco... Poco a poco todo llegará, ¿no? Sí. Mientras vayas haciendo presentaciones y la gente acuda y tal. Y bueno, ya para acabar, el lugar más bonito donde hayas viajado, ¿cuál es? El lugar más bonito. O el que más te ha inspirado, o el que más te ha motivado. A ver, yo soy muy de montaña. Y bueno, para mí un viaje apasionante fue subir el Cervino en los Alpes. ¿9.000? Escalar el Cervino. ¿Es un 9.000? ¿Un 8.000? No. ¿Dónde está? En los Alpes. Ah, en los Alpes. ¿Y escalas? ¿Te dedicas a escalar? Bueno, como hobby. Ah, muy bien. Como hobby. Es deporte de riesgo, ¿no? Bueno. Es que completo, hombre, qué hombre más completo. Pues nada, pues gracias por haber venido, te deseamos mucho éxito en la novela. El miércoles estará en Babel, en la presentación de su libro, y que vaya todo muy bien y que vendas muchos libros. Muchas gracias a vosotros. Y que llegues muy lejos con Apeirón, el secreto del Valle. Gracias.